Buenos días alumnos, esta es la parte 2 del tema razones trigonométricas, esto corresponde a su tarea número 15. En el video anterior ya habíamos explicado un ejemplo de las razones trigonométricas, había un pequeño detalle ahí en el pizarrón en donde decía identidades, sin embargo no son identidades, son razones, el tema estuvo muy bien explicado pero con razones trigonométricas, ¿sale? Haciendo la aclaración, vamos a determinar, dice calcular la longitud del lado A, obviamente correspondiente a este triángulo rectángulo. Ya vimos que tenemos nuestras tres funciones trigonométricas, que en los links que les he mandado, esperemos que los hayan visto para que ustedes puedan identificar muy bien cada una de las funciones y se las puedan aprender prácticamente de memoria. Entonces, vamos a identificar qué datos tenemos en nuestro triángulo rectángulo. Es decir, yo tengo identificado muy bien un ángulo, además del ángulo de 90 grados, tengo identificado otro ángulo que corresponde a 40 grados. Lo voy a marcar con la letra alfa, ese ángulo que nos está brindando, el dato que nos está dando. Posteriormente yo identifico que tiene un 5, ese 5 corresponde al lado más largo de nuestro triángulo. El lado más largo de nuestro triángulo ya sabemos que se le conoce como la hipotenusa. ¿De acuerdo? Y posteriormente me doy cuenta que el lado A corresponde a uno de los catetos de nuestro triángulo. Todavía no sabemos qué cateto es, si es el cateto adyacente o el cateto opuesto. En ese sentido, para poder saber qué cateto es, yo voy a identificarlo por medio de este ángulo. Este ángulo va a ser el punto referente para saber si es cateto opuesto o cateto adyacente. Es decir, de acuerdo a este ángulo, yo me doy cuenta si, por ejemplo, aquí este lado, que es el que está más cerca de nuestro ángulo, se le va a conocer como cateto adyacente, ¿sí? Porque forma parte del ángulo. Pero el lado que está opuesto totalmente al ángulo, se le va a conocer pues como cateto opuesto. Es el cateto que siempre está más lejanos al ángulo, ¿sale? Y ese cateto opuesto pues no lo conocemos, es lo que deseamos saber, por eso está marcado con la letra A. Pudo haber estado marcado con la letra X, pero en este caso, en este ejemplo que les mando, está marcado con la letra A, no pasa nada. Ahora voy a identificar, con estos datos que ya tengo, voy a identificar qué fórmula me sirve. Es decir, voy a identificar qué fórmula tiene la letra alfa, o el ángulo, y me doy cuenta que las tres fórmulas tienen la letra alfa. Posteriormente me voy a dar cuenta si alguna de las fórmulas tiene la hipotenusa, y me doy cuenta que solamente la tiene la fórmula de seno y la fórmula de coseno, ¿sale? Posteriormente voy a identificar cuál de esas tiene el cateto opuesto, y me doy cuenta que el cateto opuesto está en la fórmula o en la función de seno y no en la de coseno. Por lo tanto, esta es la función que vamos a utilizar. La voy a transcribir, quitamos por acá, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y voy a sustituir datos, estos datos los voy a sustituir ahí. Es decir, el seno de un ángulo, el ángulo vale 40 grados, es igual al cateto opuesto, que es la letra A, sustituimos la letra A, y la hipotenusa vale 5. Posteriormente, como ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, pues vamos a despejar nuestra fórmula. Es decir, vamos a dejar solo o sola a la letra que estamos buscando determinar. En este caso, el 5 que está dividiendo, lo vamos a mover multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces quedaría 5 por el seno de 40 es igual a la letra A. Y ya escrito correctamente, podríamos poner primero A es igual a el 5 que multiplica al seno de 40. ¿Sale? Para que esté correcto, escrito correctamente. Posteriormente yo voy a tomar la calculadora, en donde pues tengo que presionar exactamente estos datos, es decir, el 5 que multiplica, o 5 por, busco la función seno, que está identificada con la función sin, perdón, y le pongo seno de 40. Es igual, es decir, puse 5 por seno de 40, es igual a 3.2139. Y ese dato sería nuestro resultado.